Muy buenas noches a todos los presentes y los que nos ven a través de los medios virtuales. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar presente. Para la Fundación Javier Barrosierra, esta es una noche de gala. Vamos a hacer la presentación de un libro que ha tenido el trabajo de Antonio Alonso Concheiro y de Alicia García Pérez por algo cercano a los 40 años. Nuestros dos compañeros han sido, ante esos 40 años, casi, bueno, nosotros, Alicia obviamente no hubiera podido hacer 40 años por su joven edad, pero han trabajado durante muchos años para una obra que tiene un contenido formidable y que para nosotros en la Fundación Javier Barrosierra es la culminación de un año muy especial de celebración porque el pasado cumplimos 50 años de existencia. La Fundación, la primera institución de estudios prospectivos de Latinoamérica, tiene un enorme acervo y hoy ese acervo se enriquece con un nuevo libro que tiene el trabajo constante de estos 30 años de estas dos personas que hoy afortunadamente nos acompañan. Y tenemos el privilegio de contar con tres personalidades que nos van a hacer el favor de comentar ese libro y después les pediremos tanto a Alicia como a Antonio que nos cuenten un poco de sus aventuras para llegar a la consecución de este libro. Nos van a acompañar Guillermina Baena, eh, Guillermo Gándara Fierro y Javier Medina Vázquez. Guillermina nos acompaña aquí y los doctores Gándara y Medina están conectados porque el doctor Gándara hará sus comentarios sobre el libro desde Monterrey y el doctor Medina nos dijo que está en la playa, está en Santiago de Chile, un poco más lejos todavía que el doctor Gandhi. Esta es una noche para nosotros de enorme beneficio, de júbilo, porque verán ustedes de lo que nos van a platicar, primero los comentaristas y después los autores, lo que significa este libro, que es un gran orgullo para la Fundación Javier Barrosierra. Le vamos a pedir primero a la doctora Guillermina Baena que nos haga el favor de hacer sus comentarios, pero le vamos a pedir al director de que en dos renglones nos diga quiénes son los tres comentaristas de esta noche. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Nos acompañan como comentaristas de este libro tres prospectivistas reconocidos en México y Latinoamérica. La doctora Guillermina Baena Paz, que es coordinadora del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y vicepresidenta para Iberoamérica de la World Future Studies Federation. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Nos acompaña también Javier Medina Vázquez, quien es secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Gracias, Javier, bienvenido. Y nos acompaña ahorita, si no me equivoco, desde Tampico, porque estará en una reunión relacionada con el tema, Guillermo Gándara Fierro, quien es profesor, investigador y exdirector de la Maestría en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey y presidente de la Red Iberoamericana de Prospectiva, RIBER. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Bueno, yo, en fin, la emoción que tengo me hace de repente olvidar algunas cosas y simplemente se me olvidó decir que el libro que vamos a presentar se llama Futuros y Prospectiva, una cronología. Verán ustedes por qué el título y le vamos a pedir primero entonces a la doctora Baena que nos haga favor, Guillermina, de hacer sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Es muy agradable estar con gente conocida,
amigable, claro, y sobre todo mm, eh, autores tan importantes. Conocí a Antonio Alonso Concheiro admirándolo, sus artículos, sus textos, su trayectoria. Yo apenas partía de mis iniciales párvulos en prospectiva y él era uno de nuestros héroes. Tal vez eso fue hace 3 décadas, pero la complejidad ha hecho que el tiempo se vuelva y revuelva en múltiples acciones cuya precisión ya no es factible ponderar. Lo maravilloso, sí, es el legado que nos está dando, porque ha penetrado en cada uno de nosotros que lo hemos asimilado. ¿Cómo nos gustaba platicar de nuevo con Antonio una y otra vez? Aquellas eran charlas ilustrativas sobre el futuro. Una de ellas me ha dejado una preocupación. Primero, aquel interés insistente en el tiempo, nos decía. ¿Por qué no estamos estudiando el tiempo? Mencionémoslo en nuestros eventos. En ese momento el tiempo parecía no ser un tema tan importante, pero Antonio, claro que lo identificaba. Así, Antonio aparecía en un mismo tiempo, no solo como director de la Fundación Barros Sierra, o como ingeniero mecánico eléctrico de la UNAM, o como doctor en Ingeniería de Control del Imperial College of Science and Technology de Londres, Inglaterra, o como profesor, o como amigo en el café del restaurante Club France. Ese tiempo se perdió cuando se fue a Acapulco, pero él ya vivía ahí por su salud. Las últimas 3 décadas ya no eran lo mismo. La prospectiva continuaba esa lucha casi permanente que había vuelto más difícil penetrar en las mentes de tomadores de decisiones y de luchadores sociales. Años de picar piedra, de trabajo hormiga para ser solamente como Cassandra, cuando se vuelve Cassandra, técnica prospectiva para advertirnos que vienen crisis y se avecinan. Y no le hacían caso. Nada más incómodo para el prospectivista, futurista o futurólogo que el odioso se los dije. Pero Antonio no ha estado quieto entre 1984 y 1994. Fue investigador y director de la Fundación Barros Sierra y de su Centro de Estudios Prospectivos, Asociación Civil. Ha sido miembro de diversas asociaciones científicas y tecnológicas y, entre otros, fue miembro del Consejo Ejecutivo de la World Future Studies Federation y del Instituto for 21 Century Studies en Washington. Es académico del número de la Academia Mexicana de Ingeniería, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Barros Sierra y miembro del Consejo Directivo del Capítulo México de la World Future Society, así como fellow de la World Future Studies Federation. Ha dedicado desde la década de los 60 su vida profesional a los estudios de prospectiva y planeación estratégica. Desde 1995 es socio consultor de Analítica Consultores. ¿Por qué tanto hablar de Antonio? Es que es uno de los autores de 365 páginas, porque es actor y causa de tener este texto en nuestras manos. Es un libro que tiene muy diversas formas de consultarlo, tenerlo o leerlo. Digamos que son 17 capítulos que empiezan en el más profundo y oscuro inicio de las visiones de futuro de la antigüedad a finales del siglo XV y después una serie de cortes hasta el capítulo 17 que va del año 2020 al 2025. Pero todavía los autores se dan el lujo de poner datos en el 2026. Encontramos autores porque maneja fechas, pero como son diferentes fechas, los autores que tienen más obras se repiten una y otra vez en el libro. Pensamos que tal vez este texto hubiera sido genial por autores, no solo por fechas, pero entonces tendríamos la necesidad de conocer más sobre sus obras. A veces, la descripción de cada autor parece muy pequeña, pero lo que nos deja es la inquietud de querer saber más sobre esa sola mención del título. Luego, en la medida que nos acercamos al siglo XX, los autores se multiplican y multiplican y multiplican.
pero parecen desprendidos de la sociología, de la economía, de la ciencia política, porque en estas materias los habíamos estudiado. Parecen desprendidos de la literatura, de la ciencia ficción, y los autores multiplican las páginas de este libro por su acercamiento, a veces muy directo con la perspectiva o con los estudios de futuro. Llegando a unas décadas próximas, empezamos a encontrar a los conocidos, a los amigos y a los libros, congresos, eventos, asociaciones que nos emocionaron. Aquí los gratos recuerdos de las acciones e inacciones, de los triunfos y de los fracasos. No era cualquier autor. Antonio nos hizo recordar el texto donde advertía que una epidemia venía a México. Lo increíble es que esa predicción se hizo en 2010 en el libro Los futuros de la salud en México para el 2020. Pero lo más sorprendente es que el estudio fue auspiciado por el Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud. Y no aprendimos. La epidemia llegó. Los recuerdos atrás de los horribles, los recuerdos se dieron una y otra vez atrás de los nombres, de los hechos, de lo que pudo ser y no fue. Los caminos que debieron tener las acciones, porque multiplicaron las visiones futuras en gran escala. A veces una sola página del libro incorpora 10 autores, pero nos pone más cerca hasta países como África con sus escenarios Monfleur y a China para que nos expliquemos por qué es que está donde está ahora. Una gran aportación del texto es la mención a esa proliferación de libros, obras, ponencias, materiales didácticos de múltiples autores también. Eso está en el libro, nos ilustra, nos llena, nos enfrenta al futuro, al tiempo imposible de nombrar a todos los actores que aparecen en el libro, porque para eso está en el libro. Los planes estratégicos de gobiernos, las universidades y los estudios de futuros en los centros, así como la multiplicación de institutos, los foros, los parlamentos, las asociaciones, los nodos, el Millennium Project, la Federación de Estudios de Futuros, las conferencias, los congresos, los convenios, los programas, los observatorios, los consejos, los departamentos. Después parecía que todo el futuro se volvía importante, que empezaba a cubrir las inquietudes, los espacios y los tiempos de nuestro planeta. Bien, yo quisiera tocar algunos temas que alguna vez Antonio Alonso tocó para poder entender más por qué tan importante la perspectiva. Porque esto no son solo nombres y fechas y autores. A base, decía alguna vez Antonio, a base de traspiés y equivocaciones y uno que otro acierto esporádico, creo que a lo largo de los años algo he aprendido sobre el quehacer prospectivo. No mucho, es cierto. Casi tan poco como lo que podemos conocer sobre el futuro, pero algo va quedando. Solo poco que he aprendido parece todavía más pequeño e insuficiente. No en vano, Sohail Ayatollah y Johan Hartung han incorporado a la macrohistoria como elemento importante de los estudios de los futuros, aunque solo algunos sigan su ejemplo en la práctica. Como creo que es frecuente, mis primeros pasos en la prospectiva se centraron en aprender en qué consistían las herramientas de la prospectiva y cómo aplicarlas. La mayor parte de los textos al respecto suelen ofrecer reglas de dedo sobre los pasos a seguir, pero pocas veces alertan sobre aquello que puede hacerlas fracasar al aplicarlas. Mis primeros ejercicios de prospectiva pronto me mostraron algunas de sus limitantes. Pronto aprendí que con frecuencia seleccionamos entre las herramientas disponibles sin darnos cuenta de nuestra ignorancia, preferencias, sesgos y prejuicios al hacerlo. Y ello es importante, ya que como ha mostrado Wendy Shields, los resultados obtenidos, nuestras imágenes del futuro, dependen de las herramientas empleadas para generarlas. En buena medida hemos puesto el acento en el desarrollo de herramientas y métodos para imaginar futuros y su aplicación en todo tipo de temas sin reflexionar lo suficiente sobre las bases y fundamentos
de nuestro quehacer prospectivo. Toda esta gente de preocupaciones, Antonio las llevó y las dejó para que todos los que lo hemos leído y hemos sido sus alumnos de alguna manera, nos pudiéramos entender qué era lo que nos íbamos a enfrentar cuando llegáramos a la prospectiva. Todas estas frases fueron sacadas de una brevísima conferencia que nos dio de 27 páginas. Hoy tenemos un libro de 680. 30 años después. Cuando revelamos esta cronología, nos preguntamos si acaso hubiera sido mejor un diccionario o un glosario o los libros. Pero lo valioso del texto es que se podría ordenar de diferentes formas, que puede llevar a diferentes investigaciones, que puede aportar un evento con más detalle, que puede construir futuros a partir de las reflexiones que provoca. Especial y maravilloso texto. Gracias, Antonio, y gracias, Alicia, también, por este enorme regalo. Una amiga diría, es un gran banquete de relatos, donde has usado un poco aquella frase de los argentinos que decían que 20 años no es nada. Tú opinas que 30 años no es nada con este libro. Pero lo que son, sí, es de una gran riqueza que en algún momento todo futurista deberá estar consultando. Esa es nuestra invitación. Algo que debemos conocer y conservar para darle sentido y significado al tiempo profundo. También quiero resaltar el hermoso prólogo del ingeniero Jiménez Espriu. Sí, 3, 4 frases fueron tan significativas que llegan hacia allá. Felicitarlo por creer en la visión de futuro, por haber cumplido ya esos 50 años de origen y desarrollo en esta fundación. Me parece que deberíamos proponer que este sea el momento de cambiar la palabra 50 años por 2 vocablos. 50. Ya que, perdón, de alguna manera, la fundación no cumple este tipo de años como los debería cumplir ahora. Pensamos que esta fundación durará por siempre en el tiempo de los tiempos, porque el futuro nunca termina. Saludos, gracias a la Fundación Baruch, gracias Alfonso por invitarnos, gracias a todos y gracias por esta valiosa pregunta. Muchísimas gracias, Guillermina. Le aprecio muchísimo el bellísimo discurso que ha hecho y esas remembranzas maravillosas de todos estos años de estudiar la perspectiva para aprender un poco. Y ahora le pediríamos al doctor Medina que se conecte con nosotros y que nos dé sus observaciones y sus comentarios sobre este libro que nos han obsequiado Antonio Alonso y Alicia García. Muchísimas gracias, doctor. Muchos saludos desde acá, desde Santiago de Chile, con un frío incremental. Pero bueno, muy complacido de estar en la presentación del texto Futuros y Prospectiva, una cronología elaborada por Antonio Alonso Concheiro y Alicia García Pérez. Antonio, Alicia, muchas gracias. Y gracias a la Fundación Javier Barros Sierra por este regalo al campo, que es nada más y nada menos que la memoria que nos faltaba. Ustedes saben que no puedo ser neutral. Antonio ha sido uno de mis maestros, mis referentes, y me ha honrado con su valiosa y enriquecedora amistad. Permítanme empezar entonces con una confesión de lector. Las primeras páginas de este libro realmente me produjeron cierta melancolía. No la melancolía del pasado, sino la de reconocer una deuda. Una deuda colectiva que el campo de los estudios del futuro tenía consigo mismo y no había saldado. Nos faltaba su memoria. Nos faltaba saber de dónde venimos con la misma precisión con que proyectamos hacia dónde vamos.
Antonio y Alicia acaban de saldar esa deuda. Y este no es en sentido estricto un libro sobre el futuro, es un libro sobre el tiempo que hemos dedicado a pensar el futuro y esa distinción importa mucho. Entonces tenemos ante nosotros la memoria que nos faltaba. Ahora bien, ¿qué es y qué no es este libro? ¿Qué tenemos frente a nosotros? Tenemos 688 páginas organizadas en 17 capítulos cronológicos que van desde el siglo XII antes de Cristo hasta mayo de 2025 con la designación de la nueva presidenta de la Red Europea de Prospectiva. 33 siglos de pensamiento anticipatorio reunidos por primera vez en un solo instrumento. Ahora bien, quiero ser preciso sobre el género de esta obra, porque su originalidad reside allí. No es un manual de métodos, no hay un Micmac, no hay un Delfín, ni la construcción de escenarios, no es una teoría del campo, no hay una disputa entre escuelas, no es una historia interpretativa, es, en sus propias palabras de los autores, una recopilación de hechos históricos que consideramos relevantes para el pensamiento sobre los futuros ordenada cronológicamente. Es un cronista, no un juez, y esa modestia aparente esconde una ambición enorme. Sin duda alguna podemos decir que en esencia es la obra más ambiciosa de sistematización histórica del pensamiento sobre el futuro jamás publicada en español y probablemente una de las más completas en cualquier idioma. Es literalmente, como digo, la memoria colectiva del campo. Muy bien, lo que hacen Antonio y Alicia, perdón, es mucho más difícil que escribir una teoría. Implica reunir, verificar, situar en coordenadas de tiempo y lugar durante más de 30 años miles de entradas que van desde Heráclito a los límites del crecimiento del Club de Roma, de las utopías de Platón a los escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de Wells y su texto Anticipaciones a la inteligencia artificial generativa. Eso es lo que hace este libro, construir el archivo fundacional del campo. Muy bien, pero ¿cuáles son entonces las contribuciones originales del texto? Quisiera destacar varias contribuciones que me parecen de especial valor. La primera es la genealogía larga. La prospectiva como disciplina formal nació a mediados del siglo XX. Gaston Berger en Francia, Hermann Kahn en Estados Unidos, los trabajos de Bertrand de Jouvenel, etc. Pero el pensamiento sobre el futuro es tan antiguo como la conciencia humana, nos decía Eleonora Mazzini. Al integrar los oráculos, las utopías, la ciencia ficción, la filosofía del tiempo, Parménides, Aristóteles, Agustín de Hipona, en la misma cronología que los métodos formales del siglo XX, Antonio y Alicia nos dicen algo epistemológicamente relevante. La perspectiva no surgió de la nada, es la formalización de una necesidad constitutiva del humano. Ortega y Gasset creo que tenían razón. Somos futurición y este libro lo demuestra. La segunda contribución es el pluralismo de las corrientes. Es verdad que la mayoría de las historias del campo son monoculturales, o son anglosajonas o son francocéntricas, pero esta cronología recoge diferentes tradiciones, la francesa, la anglosajona, la finlandesa, la húngara, la japonesa y también la latinoamericana. Está en el modelo Bariloche de los años 70 como respuesta alternativa a los límites al crecimiento, los ejercicios nacionales de prospectiva de los años 80, 90 y 2000, la institucionalización regional, es decir, el pluralismo no es retórico, está inscrito en cada entrada. Y la tercera, podemos decir que es el reconocimiento latinoamericano como acto historiográfico. Me refiero a algo más que a la inclusión de nombres de nuestra región. Me refiero a que por primera vez tenemos en una obra de esta autoridad y alcance
un registro sistemático de que América Latina ha pensado su futuro. Están la Fundación Javier Barros Sierra, pionera en 1975, y los primeros ejercicios nacionales de prospectiva de México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil. Están Francisco Mujica, Guillermina Baena, Eduardo Albi, Concepción Olavarrieta, Edgar Ortegón y muchos más. Y están los trabajos regionales más recientes, incluyendo los que se han producido desde el sistema de las Naciones Unidas en la región. Este reconocimiento importa porque la historia la escriben quienes tienen los archivos. Antonio y Alicia nos han dado nuestro reconocimiento a través de su archivo. Ahora bien, refirámonos a la pertinencia del momento. Yo creo que este libro no podría haber llegado en un mejor momento, y no lo digo por cortesía protocolar ni por amistad con Antonio. El campo está viviendo una institucionalización acelerada que no tiene precedentes. En los últimos 5 años, múltiples países han creado comisiones parlamentarias de futuros. La Comisión Europea publica informes de prospectiva estratégica anuales. La UNESCO ha otorgado más de 20 cátedras en estudios del futuro y anticipación en los últimos años. Hay una nueva generación de practicantes y académicos en América Latina, en África, en Asia, que se incorpora al campo con entusiasmo, pero sin referentes históricos sólidos. Por tanto, corren el riesgo de reinventar la rueda. Entonces, estamos ante una genealogía que no existía. La historia de la prospectiva como disciplina ha carecido hasta ahora de un instrumento de referencia cronológico de esta envergadura. Hay muchas obras valiosas: Mendel Bell, Richard Lauter, Eleonora Mazzini, Jim Dator, Pentti Malaska, etc. Pero ninguna ha reunido con tanta sistematicidad el pensamiento preprospectivo, es decir, los oráculos, las utopías, la ciencia ficción, la filosofía del tiempo, etc., con la perspectiva formal del siglo XX y XXI. Entonces, Antonio y Alicia construyen un continuum que va de Heráclito a la inteligencia artificial. Es esta obra, entonces, tan grande, pienso yo, como la historia de los futuros de Bernard Cassé en francés. Así pues, tenemos 30 años de acumulación intelectual. La presentación lo dice con toda honestidad. No es un esfuerzo reciente, sino producto de una acumulación gradual de información a lo largo de más de 30 años. Eso le da densidad, confiabilidad y veracidad que ningún otro proyecto de corto plazo podría replicar. Entonces, esta cronología es exactamente el instrumento que esta generación necesita, no para aprender métodos, porque están en cualquier manual, sino para entender de dónde viene cada escuela, cada corriente, quiénes son los fundadores, cuándo y por qué emergieron, cómo se relacionan entre sí. Sin esta memoria, cualquier debate sobre qué es la perspectiva y para qué sirve termina siendo un diálogo de sordos. Añadiría también que la obra es un homenaje muy merecido a la Fundación Javier Barros Sierra en su cincuentenario. 50 años de prospectiva en México es una trayectoria que pocas instituciones del mundo pueden igualar. Por tanto, este libro es su legado más duradero. Finalmente, hablemos de una limitación, pero que también es una agenda de investigación. Es fundamental mencionar la limitación que los propios autores señalan con una integridad intelectual ejemplar: el sesgo inevitable hacia el pensamiento occidental y hacia los idiomas que manejaron: español, inglés y francés. La producción en idiomas como húngaro, ruso, chino, árabe, japonés, finlandés está subrepresentada. El propio campo en el sur global tiene desarrollos que la literatura accesible no captura. Pero esta limitación no es una debilidad del libro, es una agenda de trabajo que el libro nos lega. Llenemos entonces como comunidad esos huecos. Construyamos las cronologías complementarias: la de África, la de Asia-Pacífico,
la de los pueblos originarios de América Latina, etcétera. Los propios autores lo saben y lo dicen. Esta cronología, abro comillas, es todavía un producto inacabado, cierro comillas. Que sea inacabada es su mayor virtud. Nos invita, por tanto, a continuarla. Cierro. Cada campo tiene sus libros fundacionales, los que no se escriben para resolver un problema del momento, sino para darle al campo un suelo firme sobre el que pararse. Por ejemplo, el texto del Manual de Prospectiva y Estrategia de Michel Godet fue uno, o el Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica del ILPES, que fue otro para nuestra región. En este sentido, futuros y prospectiva, una cronología es de esta estirpe. No es un libro que se lee de corrido en una tarde. Es un libro que se consulta, que se anota, que se regresa a buscar. Es el libro que debería estar en la biblioteca de toda persona que trabaja en este campo, en México, en América Latina, en el mundo de habla hispana, en el resto del mundo. Antonio, has hecho algo que llevaba décadas esperando hacerse. En nombre de todos los que trabajamos en los estudios del futuro, de nuevo te doy las gracias. Y enhorabuena a ti, Alicia, y a la Fundación Javier Barros Sierra. No me imagino la cantidad de horas que han pasado ustedes de trabajo y especialmente me imagino Antonio desde su biblioteca en las madrugadas dándonos de sí tanto conocimiento que tenemos hoy. Así pues, tenemos que es la primera obra de esta naturaleza publicada desde México en español por una institución como la Fundación Javier Barros Sierra, que cumple 50 años y que fue pionera de la prospectiva en la región. Para redes como la Red Abierta de Prospectiva de América Latina del Caribe, de el CITED y los programas de formación en la región para la Red Iberoamericana del Millennium Project, para la Federación Mundial de Estudios de Futuro, para todas las redes, este libro es un instrumento de referencia ineludible. No hay que explicar la genealogía del campo desde cero, ya está aquí. La coautoría de Alicia García Pérez también es relevante, porque es una obra de institución, no de una sola persona, lo que le da continuidad y legitimidad colectiva. Así pues, muchas gracias por su integridad intelectual y por todos los aportes que nos han dado con un legado de gran virtud académica. Gran abrazo, Tigre. Muchas gracias, doctor Medina. Excelente tus comentarios, que excelentes observaciones, fantásticas, y la manera tan elegante y tan significativa con que le ha dado el valor a una obra verdaderamente monumental. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias por haber aceptado conectarse de Santiago de Chile. Le pedimos al doctor Guillermo Gándara que tome la palabra para hacernos sus comentarios. Claro que sí, muchas gracias. Estimados Javier Jiménez, Alfonso Mayo, muy honrado y agradecido por la invitación para compartir este panel con tan brillantes autores y comentaristas. Queridos Antonio, querida Alicia, amigos y amigas, hay libros que uno lee y hay libros que uno habita. Este es de los segundos y me siento muy honrado de poder habitarlo. Cuando Alfonso me compartió por primera vez que la Fundación estaba trabajando en una cronología de prospectiva y el futuro a nivel global, mi primera reacción fue la que creo que tuvieron muchos, una mezcla de fascinación y vértigo. Fascinación porque la idea es, en el mejor sentido de la palabra, desmesurada. Y vértigo porque uno sabe al instante que detrás de esa desmesura hay años de trabajo, miles de horas de búsqueda, decisiones difíciles sobre qué incluir y qué dejar fuera, y la valentía de poner todo esto entre dos tapas y decirle al mundo, aquí está,
Léanlo. Permítame comenzar por el valor de una cronología como forma de conocimiento. En un tiempo dominado por la inmediatez, por el dato instantáneo y los prompts, y el análisis de 280 caracteres, una cronología es un acto de resistencia intelectual. Es la afirmación de que el tiempo importa, de que no se puede entender lo que somos si no sabemos de dónde venimos, de que las ideas tienen historia y que esa historia no es un adorno, sino el sustrato mismo de su significado. Para cualquier disciplina científica, la cronología cumple al menos tres funciones que me parecen irreemplazables. Primera, nos da perspectiva. Cuando uno ve desplegados en el tiempo los momentos en que la humanidad ha pensado sistemáticamente sobre el futuro, descubre que lo que hoy llamamos prospectiva no nació de la nada ni es una invención reciente. Tiene raíces profundas, conversaciones previas, antecedentes que cambian radicalmente la manera en que entendemos nuestra propia práctica. Segunda, nos da humildad. Nada cura mejor la arrogancia intelectual que descubrir que alguien pensó algo que creíamos propio 3 siglos antes de que naciéramos. La cronología es el mejor antídoto contra la ilusión de originalidad absoluta. Y tercera, y quizá la más importante, nos da identidad. Una disciplina que conoce su historia sabe quién es, sabe de qué conversación forma parte, con quién está dialogando aunque no lo sepa, y hacia dónde tiene sentido moverse. Para los estudios de futuro en particular, este libro llega en un momento especialmente oportuno. Somos una comunidad que habla mucho del futuro, no siempre del pasado. A veces pareciera que la perspectiva empezó con Berger en los años 50 o con Godet en los 80 o con el Millennium Project a final de los 90. Este libro de Antonio y Alicia nos recuerda con gentileza, pero con contundencia, que la humanidad ha estado pensando en el futuro desde que tiene conciencia de ser humanidad, que los oráculos, los profetas, los filósofos, los utopistas, los planificadores y los prospectivistas somos eslabones de una misma cadena, que nuestra disciplina no es joven, es una de las más antiguas formas de inteligencia humana, simplemente organizada bajo un nombre distinto en distintas épocas. Y ahora quiero hablar del reto, porque este libro representa un reto de una escala que me parece importante nombrar. Trabajar en una escala temporal de más de 30 siglos y hacerlo a nivel planetario, incorporando tradiciones, culturas y geografías diversas, es una empresa que la mayoría de los académicos evitaría por prudencia. La especialización nos ha enseñado a saber mucho de poco, y hay cierta sabiduría en eso, pero también hay un costo, el árbol que pierde de vista el bosque. Antonio y Alicia tomaron el camino contrario. Eligieron el bosque completo, con todos sus riesgos, la posibilidad de la omisión, el debate sobre qué merece entrar y qué no, la acusación de occidentalismo, las trampas de la traducción entre tradiciones que usan conceptos distintos para hablar de cosas similares. Lo eligieron y lo resolvieron con la única herramienta que puede resolver esos problemas, el rigor paciente y la generosidad intelectual de quien no pretende haber dicho la última palabra, sino de haber abierto una puerta. Una cronología de esta naturaleza no es solo un libro de consulta, es una invitación permanente al diálogo, a la corrección, a la ampliación. Es un mapa que admite ser completado por otros. Ya mismo podríamos sumar la modesta historia de los 11 años de la Red Iberoamericana de Prospectiva y el primer año de la Red Mexicana de Futuros, que estaremos celebrando el día de mañana. Y eso finalmente me lleva a los usos, porque este libro tiene muchas vidas posibles. La más obvia es en la académica. Será referencia obligada en cursos, seminarios, programas de posgrado, en estudios de futuros, historias de las ideas y filosofía del tiempo. Pero hay otras. Para los practicantes de la prospectiva es una caja de herramientas conceptuales insospechada. Cada entrada de la cronología es un experimento humano en anticipación, un caso de estudio de cómo distintas culturas y épocas gestionaron la incertidumbre. Pero para los diseñadores de políticas públicas es un recordatorio de que los problemas de largo plazo tienen soluciones de largo plazo
y que otras civilizaciones encontraron maneras de pensar más allá de la coyuntura. Para los educadores es un regalo. Pocas cosas motivan más a un estudiante que descubrir que la pregunta que le ocupa tiene 3000 años de historia y sigue sin respuesta definitiva. Y para quienes como yo tenemos el privilegio de dedicar nuestra vida profesional a pensar en futuros, es algo más personal. Es un espejo que nos devuelve la imagen de una tradición a la que pertenecemos, con todo lo que eso implica de responsabilidad y de gratitud. Ha sido muy grato mi reencuentro con las instituciones que me han formado, el Centro de Estudios Estratégicos del TEC de Monterrey, el Centro de Investigación Econométrica de México y la Fundación Bilbao Metrópoli 30. Gratitud quiero expresar hoy, en nombre de la Red Iberoamericana de Prospectiva, la Red Mexicana de Futuros y del mío propio, hacia Antonio Alonso Concheiro y Alicia García Pérez. Antonio es esa clase de maestros que no necesitan presentación, pero que merecen reconocimiento permanente. Ha dedicado décadas a construir el campo de los estudios de futuros en México y en América Latina con una generosidad que sus alumnos reconocemos como su sello más distintivo. Ha enseñado con rigor, con práctica, con paciencia y con exigencia, con la convicción de quien sabe que lo que hace importa. Este libro, coescrito con Alicia, cuya contribución al proyecto es inseparable de su resultado, es un momento a esa forma de entender, es un monumento, perdón, a esa forma de entender el conocimiento, como algo que se construye colectivamente, que se comparte sin reservas y que se ofrece al mundo con humildad y con alegría. La Fundación Javier Barros Sierra cumple 51 años, ya más de medio siglo de apostar por el pensamiento de largo plazo en un país que a veces parece empeñado en vivir solo en el presente. Este libro es, en ese sentido, el regalo más apropiado que se podría hacer. Una cronología que va desde el pasado profundo al futuro posible, que recuerda que pensar en el futuro es una de las actividades más genuinamente humanas que existen y que en México, gracias a personas como Antonio y como Alicia, esa actividad tiene una casa, una historia y una comunidad que la sostiene. Muchas gracias, querido Toño. Muchas gracias, Alicia. Este libro nos hace más cultos a todos. El futuro así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gándara. Bueno, creo que han sido tres presentaciones hermosísimas y llenas de, de gratitud hacia todos. Se refirieron a su maestro, que a Alicia, pero además llenas de sabiduría. Eh, Son tres expresiones sobre un libro que no han leído, porque todos han dicho que no es un libro para leer. Y sin embargo, nos han permitido conocer a quienes tampoco lo hemos leído todavía, ni lo vamos a leer. Entonces, como aquí se ha dicho, lo vamos a consultar. Nos han permitido conocer realmente el valor de ese libro. Tres presentaciones brillantes, excelentes, tres gentes que conocen sobre el tema y que les dimos poco tiempo para ojear, pero han podido captar, como ustedes saben, cuál es la médula de este libro, la importancia de este libro. Pero yo quisiera ahora solicitarle a Antonio y a Alicia que nos den su punto de su experiencia en relación con estos 30 años de labor y con el resultado de este libro maravilloso que enriquece pues a todos quienes estudian los futuros y a quienes hemos tenido la oportunidad desde hace mucho de estar cerca de quienes estudian los futuros y muy concretamente de Antonio Alonso Concheiro
y de Alicia. Le pedimos a Antonio que nos de su punto de vista de lo que has oído. Yo creo que no esperabas tener tan buenos resultados con tu libro. Según han dicho los comentarios. No esperaba que hubiese un libro. Para empezar. Muchísimas gracias a Guillermina, querida amiga y maestra, a Javier Medina, autor, que estimo y quiero muchísimo, y a Guillermo, que también es otra persona a la que estimo y que sé que es de las gentes jóvenes más empuje en el campo de la perspectiva. Yo les diría que este libro es producto de varias cosas. Primero, de la casualidad. Eh, En realidad nunca pensé que esto iba a ver la luz y que se iba a ver un libro que hablase, recogiese la evolución del campo de estudio. Pero debo confesar que cada vez que nos hemos embarcado en la fundación en algún estudio sobre los futuros de un tema, el que sea, siempre he tenido la idea de que no basta con simplemente imaginar qué cosas pueden pasar, sino que hay que recoger lo que ya ha pasado para aprender de qué cosas sí pudieron pasar y que podrían repetirse o no en el futuro, pero que tuvieron algún impacto. Eso quiere decir que nos hemos acostumbrado a Alicia, que me ha seguido en todas mis locuras, con una fe inquebrantable que no sé cómo tiene paciencia para hacerlo, pero siempre hemos recogido eh, tanta historia del tema que nos ocupa como hemos podido. Eh, Tenemos una cronología sobre cultura y recreación que debe ser como 40 veces el tamaño de esta cronología de los estudios de los futuros. Y otra de la salud, porque tratamos varias veces con el tema de la salud de la misma magnitud. No es algo nuevo, pero nunca hemos pensado que eso tenga una posibilidad de escape o de llegar a un público como un libro. De hecho, alguna vez le propuse a Siglo XXI si le interesaba publicar una cronología del campo médico. Y cuando se enteró del tamaño de esa cronología, me dijo, de ninguna manera. No, y no pierdas tu tiempo, no se lo ofrezcas a nadie más, porque nadie lo va a querer publicar. Porque el costo de almacenamiento de 20 y tantos volúmenes impide que eso sea negocio. Así que, no, olvídalo. Digo que es producto también de inesperado porque, aunque hubo 2 veces quienes nos sugirieron que lo publicásemos en inglés porque si no, no iba a tener suficiente público, me perdona Alicia, pero eh, decidimos que no, que lo que queríamos era escribirlo en español y que fuese un libro para los que hablan español. Y si a alguien que no habla español le interesa, pues que aprenda español y lo consulte, si es que le interesa. Pero no queríamos aceptar simplemente porque tiene más mercado el publicarlo en inglés o en francés. No, queremos que se publique en español. Tiene, como creo que ya lo señaló cada uno de los tres que me antecedieron, tiene agujeros, muchos agujeros. Yo no hablo ruso, no hablo afgano, no tengo ni la más remota idea de si han o no publicado libros sobre los futuros en afgano. O para el caso en tailandés, o en japonés, llego a recoger algunas cosas de alguien que publicó en japonés porque hay una traducción en inglés, porque hay quien ha mencionado que ese trabajo ha sido importante, pero lo ha hecho en un idioma que se maneja, que manejamos, porque simplemente la literatura en inglés, francés y en español da para mucho, da para no sé cuántas páginas tiene eso, pero son 688. Yo quisiera más bien pedirles disculpa a todos aquellos que están mal citados en esta cronología, que hay algún error en su fecha de nacimiento, en el lugar de nacimiento, o porque no está completa su contribución, o porque está mal interpretada, aunque, como bien dijo Javier, este no es un libro que interpreta la historia, no se trata de un relato en el que refleje la opinión que nosotros tenemos sobre las corrientes de pensamiento sobre los futuros. Nuestro propósito era simplemente rescatar
hechos, datos, sin calificarlos, sin decir si son buenos, malos, regulares. Ha sido una aventura relativa, creo que los tres mencionaron de un número muy grande de horas dedicadas a eso, pero en realidad no fueron dedicadas a eso. Fueron horas dedicadas a leer sobre prospectiva, a enterarnos o buscar si había una conferencia que nos podía aportar algo, etcétera. Yo no sé, creo que la contribución de Alicia, o más bien sin ella, no habría libro. El libro es producto de ella, tanto como mío o más, quizá. Ha habido épocas en las que yo he dicho, oye, ya no quiero saber nada de esto, y ella es la que ha dicho, no, no, a ver, espérate, no, pero sí, ya tienes mucho, vamos a hacerlo. Porque la verdad es que sí, en 30 años o en casi 40 años, hay momentos en los que uno se desespera y dice, yo para qué quiero eso, ya tíralo a la basura, no quiero saber nada. Ojalá y de verdad sea cierto lo que mis tres grandes amigos dijeron, de que sí sea un libro habitable, porque creo que sí, que el propósito no es tanto leer, porque no es un relato, no hay relatos de nada, pero creo que sí puede ser un libro habitable. Para Alicia y para mí lo es y lo ha sido y lo seguirá siendo, porque o sea, seguiremos incrementando el volumen seguramente con el tiempo. Yo muchos menos años que Alicia, pero bueno, Alicia tendrá que soportar la carga de seguir actualizando el asunto. Sí. A todos ustedes gracias y pues bueno, ojalá y sí sea útil algo. Bueno, le pediríamos a Alicia que nos diga cuál ha sido su contribución y cómo es que durante, ¿cuántos años? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cómo es que 37 años ha aguantado las ocurrencias? No me refiero a ocurrencias en términos políticos, sino que ocurren, o sea, cosas que ocurren. Las ocurrencias de Antonio, cómo le he aguantado y por qué todavía hoy está aquí y sonríe. Y se ríe todavía. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecemos los comentarios de los apreciables comentaristas y así como Antonio Alonso. Él es mi maestro, así como para muchos, pero él ha sido mi maestro. Me ha enseñado terminables cosas. Y por permitirme este viaje compartido ya hace algunos años, ¿no? Pocos años, unos 40. Les platico un poco más bien del origen de este libro. Hace poco más de 35 años, en la primera pasada que tuvimos por la fundación, eh, hubo un proyecto muy grande que se llamó Foro México 2010, en el que se incluyeron varias conversaciones con grandes pensadores mexicanos para resolver o tratar de resolver, pensar en resolver los problemas que tenía ese México entonces. Asimismo, se hicieron bases de datos y se pensó también en cronologías, porque si no piensas para atrás, no hay manera de pensar hacia adelante. Entonces, por eso se decidió hacer cronologías en economía, en vivienda, en cultura y recreación, en varios temas. Ajá. Y con esta idea es que nace este pequeño libro, que quedó fuera ya del Foro México 2010, pero que recoge cómo es que la prospectiva actúa, cómo se difunde, qué técnicas tiene, cómo se desarrolla, en fin, el mundo de la prospectiva. Tratamos de incluir a los principales hitos desde la antigüedad hasta principios de este año, y aunque se barrieron varias fuentes, estamos seguros de que se dejó fuera una gran cantidad de hechos, como lo han citado los comentaristas, que aún se siguen recopilando. Pero si alguien aquí presente ha trabajado en cronologías o bases de datos, sabe que esto es una adicción, porque siempre es que el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y aunque este libro estaba en imprenta, espérate,
tengo estas entradas para meterlas a la imprenta todavía. Diles que reduzcan la letra, que hagan la página más grande, porque tengo unas más del 2026, aunque era hasta el 2026. Ajá. Y uno de los futuros deseables, respondiendo a su pregunta que teníamos Toño y yo hace muchos años, era saber por qué el día tenía 24 horas y no podía tener más de 24 horas para continuar con este trabajo, con este tipo de trabajo que hacíamos, porque todas las 24 horas las ocupábamos en el proyecto de la SEP, en el proyecto, o sea, lo que dejaba dinero, pues, ¿no? Lo que nos pagaba. Ajá, pero no había así como mucho tiempo para darle, pero al fin salió. Por eso tantos años en construir esta historia. Y esperamos que disfruten este texto, que lo habiten, porque hay muchos más por habitar. Tenemos muchos más por habitar. Agradezco a la Fundación tantos años de tenerme aquí, tantos años de alegrías, de aprendizaje. Agradezco mucho a Toño Alonso, agradezco a la Analítica Consultores también, porque pues, en muchos años también estuvimos construyendo este libro ahí, y espero que disfruten este libro. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión agradabilísima, gratísima, y en donde pues hemos podido ofrecer a los aquí presentes por lo pronto y a todos quienes después se interesarán en el libro, pues una aportación de Fundación Javier Barrosierra a partir de dos pilares de la Fundación, porque Toño y Alicia han sido eso, son dos pilares o columnas o más, o como quieren llamarse. Si la Fundación ha logrado llegar a 51 años, es hoy, puedo decirlo con toda claridad, gracias fundamentalmente a estas dos personas que hoy nos acompañan. Ha habido mucha gente que ha participado, que ha hecho de la Fundación lo que es, que ha trabajado con la Fundación, pero realmente son Toño y Alicia quienes la han mantenido en épocas gratas y en épocas de borrasca, en épocas difíciles y en épocas gratísimas. Todas han sido gratas, pero algunas han sido difíciles, complicadas. Pero hoy hemos estado de celebración todo el año pasado y seguimos de celebración hoy, empezando con esta obra que, como ustedes han oído de gentes que saben del asunto, es una obra fundamental para los estudiosos de los futuros. Y esperamos que también sirva para lo que aquí se ha dicho, para entusiasmar a las gentes que tienen que tomar las decisiones de largo plazo, que sepan que existe esto, que sepan que existe gente que se ha dedicado a esto y que hay gente capaz para ofrecer soluciones de largo plazo a los problemas de largo plazo. Es para nosotros gratísimo, y aunque a nuestros amigos, los doctores que nos han acompañado, se las quedamos a deber, vamos a invitarles a ustedes, porque estamos muy contentos, a tomar una copa de vino. Lo haremos virtualmente con ustedes. Cuando vengan por aquí, se las pagamos. Pero, bueno, ya se nos adelantó. El chileno, además. Muy bien, me parece muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos quedamos un rato a tomar una copa de vino, y felicitaciones y gracias. La Fundación les agradece no el libro, sino los 35 años del libro y todos los años que han dedicado a la Fundación, y por esos esfuerzos es que estamos aquí hoy gozando y celebrando. Muchas gracias. Como toda celebración, te llega un regalo, trajimos un regalo para la fundación. Ah, caray.
Son libros de prospectiva. ¿Eh? Son libros de prospectiva. Ah, sí. Muchas gracias. Para nuestro Centro de Información y Documentación. Para que lo anoten para el siguiente. Muchas felicidades a todos y todas. Gracias. Sí, Muy amable, doctora. Felicidades. Gracias, Guillermo. Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Felicidades, hasta luego, nos vemos en Tampico el día de mañana. Guillermo y Javier. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.